Buenas noches, es un gusto saludarlos en Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, en alianza con Negocios Ditu. En esta oportunidad vamos a hablar un tema coyuntural para la economía nacional. Se trata de un anuncio reciente por parte del gobierno nacional que próximamente asegura va a declarar una nueva emergencia económica en nuestro país, esta vez por cuenta de la ola invernal que afecta directamente a departamentos como Córdoba, donde las inundaciones son importantes, y este ha sido el argumento del gobierno nacional para acudir nuevamente a este instrumento, que sería el cuarto en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero para conversar de este tema, esta tarde tuvimos la oportunidad de hablar con José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EA, quien dice que esto ha sido un mecanismo del gobierno nacional y un pretexto para acudir a las emergencias económicas y solucionar esos problemas estructurales que hoy cobijan a nuestra nación. Esto fue lo que dijo. Pero surgen como inquietudes, y la primera inquietud que me surge a mí es que en la emergencia económica que está en la Corte Constitucional con suspensión temporal, se utilizó como argumento la ola invernal. Y se dijo explícitamente en esa declaratoria de emergencia económica que se necesitaban 0,5 billones. Ahora nos dicen que se necesitan 8 billones. ¿Por qué este cambio? O sea, realmente eso parecen como cuentas hechas en una servilleta, porque nadie tiene claridad por qué antes se necesitaban 0,5 y ahora se necesitan 8 billones de pesos. Ahí por lo menos aparece una primera duda. La segunda duda que aparece: ¿por qué si en noviembre del 2025, o sea, del año pasado, se declaró una emergencia natural por un desastre que permite la redistribución de recursos del presupuesto nacional, por qué no se acude a esa declaratoria que ya existe para eventualmente encontrar recursos del presupuesto nacional para este propósito de esta emergencia? Es mi segunda duda, y yo creo que es una duda válida. Y la tercera duda es la proporcionalidad, que entre otras es un criterio de constitucionalidad. ¿Existe proporcionalidad entre lo que estamos viendo en Córdoba y 8 billones de pesos? Me queda una enorme duda en ese frente. El ministro de Hacienda también calificó este instrumento al que acudiría el gobierno en los próximos días de manera oficial como una tributaria disfrazada de emergencia económica. La sensación que me queda a mí es que nos están metiendo una reforma tributaria encubierta por un desastre natural, que eso no podría ser. Pero más allá de eso, empiezan a aparecer estos impuestos, y entonces ahora se habla del impuesto al patrimonio, pero no el impuesto al patrimonio a personas naturales, sino a personas jurídicas. O sea, eso es gravar la riqueza de la economía, gravar la inversión en la economía, gravar el ánimo productivo en la economía. ¿A quién se le ocurre en la racionalidad un impuesto tan antitécnico como ese? Mire, ese impuesto, sí, yo contaría con los dedos de la mano los países del mundo donde lo aplican, porque es totalmente absurdo, y estoy seguro que la gran mayoría es en África. Me parece que nosotros debemos ser conscientes de que el país necesita ser más riguroso y técnico en este diseño de impuestos. Este es un impuesto que parece que el gobierno no se estuviera dando cuenta de lo que está sucediendo. ¿Acaso no se da el gobierno cuenta de que la relación inversión a PIB es hoy la peor en más de 3 décadas en la historia del país? ¿Acaso el gobierno no se da cuenta de que las metas de recaudo tributario en las empresas no se están cumpliendo en 3 años? ¿Acaso el gobierno no se está dando cuenta que la inversión extranjera directa está cayendo? ¿Acaso el gobierno no se está dando cuenta de que los grandes capitales del país se están yendo de Colombia y está demostrado en las estadísticas? Me parece que es un desincentivo profundo a la activación de la economía, al sector privado. Y justamente para que desarrollemos este tema, para que conozcamos las diferentes posturas en torno a esta nueva medida que anunciaría el gobierno nacional, nos acompaña esta noche Bruce McMaster, él es presidente de la ANDI. Doctor Bruce, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Gracias, Daliana, buenas noches. También saludo al doctor Jairo Villabona, exdirector de la DIAN. También gracias a usted por aceptar esta invitación. Gracias, Daliana, por la invitación. Doctor Bruce, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, doctor Villabona.
Bueno, doctor Bruce, quiero iniciar con usted. Estamos hablando de un nuevo impuesto a los altos patrimonios que aplicaría para personas jurídicas. Para ustedes, los empresarios de Colombia, cobijaría cerca de 15.000 empresas. ¿Cuál es esa posición, usted en nombre de los industriales de nuestro país, considerando que además han estado en contra de medidas como la ley de financiamiento que se hundió en diciembre del año pasado? Sí, Daliana, gracias. Yo lo primero que quisiera llamar la atención, o sobre lo primero que quisiera llamar la atención, es por el repetido, digamos, intento que ha hecho el gobierno nacional por tratar de traernos reformas tributarias o decisiones tributarias por la vía de las emergencias, que no son otra cosa que mecanismos extraordinarios de la Constitución para momentos en los cuales pues no hay ninguna otra cosa que hacer en términos de poder aprobar impuestos. En realidad está diseñado para momentos en los cuales se presentan situaciones verdaderamente imprevisibles e irresistibles, pero el gobierno ha insistido en hacerlo permanentemente. Lo hizo en La Guajira, lo hizo en el Catatumbo, lo hizo el año pasado por los temas ambientales, lo hizo el año pasado porque no se le había aprobado la reforma tributaria, digamos, con el nombre de Ley de Financiamiento presentada al Congreso de la República y aparentemente lo quiere volver a hacer ahora. El gobierno tiene un apetito grande de gasto, tiene un apetito grande de ingresos, a pesar de que incluso los trabajos en términos de recaudo, dentro de los cuales está el trabajo que hizo el doctor Villabona cuando era director de la DIAN, pues han sido exitosos. Los recaudos de Colombia durante los últimos años, recaudos tributarios han sido muy, pero muy grandes. Luego, como decía José Manuel Restrepo, este impuesto en particular, así como ha sido diseñado, es un impuesto tremendo, porque es un impuesto donde uno le está diciendo a los empresarios que le va a generar un castigo por invertir en Colombia, le va a generar un castigo por tener un patrimonio en Colombia, le va a generar un castigo por tratar de tener empresas con bajos endeudamientos, con endeudamientos inferiores. Por lo tanto, termina siendo al final del día un impuesto a la inversión, por supuesto, pero también a la generación de nuevos empleos y al trabajo. Y ese es un error gigantesco, es un impuesto en todas partes del mundo ha sido evaluado y en todas partes del mundo pues se considera que probablemente es de fácil recaudo porque se le cobraría pues a las empresas que hoy en día presentan declaración de renta, y en ese orden de ideas al gobierno le queda muy fácil, digamos, establecer los objetos o los sujetos del recaudo. Pero es un impuesto que le da muy duro a la economía y que le da muy duro al espíritu, digamos, emprendedor colombiano o al espíritu empresarial colombiano, que vendría a sumarse, por último ya para terminar, vendría a sumarse una gran cantidad de decisiones que han sido duras para las empresas colombianas. Sabemos los temas laborales cómo han sido de complejos, sabemos lo que ha venido sucediendo desde el punto de vista regulatorio, sabemos de sectores que han sido inclusive proscritos completamente como el sector minero o el sector petrolero, sabemos también de las dificultades inmensas que estamos viviendo por temas como, por ejemplo, la conversación respecto de el mercado internacional o el comercio internacional, no solamente con Estados Unidos, ahora con Ecuador también. Sabemos que hay un efecto importante, por ejemplo, de una tasa de cambio que no nos permite ser competitivos a nivel internacional. Entonces, venir en este momento a entregarle una carga adicional a las empresas Claro, doctor colombianas, Bruce. pues será fácil para el gobierno, pero es tremendamente nocivo. Y es que estamos hablando de que esta medida aplicaría para 15.000 empresas, para sumar además un recaudo que en esta oportunidad con el que el gobierno buscaría cerca de 8 billones de pesos. Y en línea con esto le consulto a usted, doctor Villabona, sobre la viabilidad de este recurso por parte del gobierno nacional. Recordemos que el Alto Tribunal, la Corte Constitucional, recientemente suspendió ese decreto de emergencia económica que se había anunciado el pasado 22 de diciembre, que cumplió los 30 días el 22 de enero. Están suspendidos esos decretos, pero acá nuevamente retomarían. ¿Esto es viable en esta oportunidad por sí tratarse de una crisis por la ola invernal que está afectando a diferentes departamentos? Pues yo creo que esto es mucho más jurídico, pero es cierto que pues hay un hecho sobreviniente que es esa emergencia invernal. Eso es real. Pero yo estoy de acuerdo con el doctor Bruce en el sentido de que el último impuesto que se debería colocar es el impuesto al patrimonio de las empresas, porque es sobre la inversión.
pero sí es importante, se han negado 2 leyes de financiamiento y sí es importante que el Estado, el gobierno, tenga recursos para poder trabajar. Y eso no solo es importante para el gobierno, sino también para todo el país, para los mismos empresarios. Entonces, yo creo que hay que hacer unos cambios de fondo en el país. Colombia es el país que tiene mayor gasto tributario, mayores beneficios. Y en las mismas empresas lo ven, cuando ustedes comparan los sectores económicos entre empresas, las tasas efectivas o reales son muy diferentes en el sector financiero, en la parte de manufacturas, en el sector minero. Entonces hay que hacer cambios de fondo y todos los gobiernos les está tocando hacer esto, hacer reformas urgentes para solucionar los problemas coyunturales. Esto es un problema de fondo, un problema estructural y se está presentando en este momento con estas emergencias, pero Colombia es un país que realmente no recauda muchos impuestos cuando usted lo compara en el contexto internacional. Colombia, como se dice a veces que recaudan muchos impuestos, no es cierto. Colombia no es un país que recaude muchos impuestos. Doctor Bruce McMaster, hablemos por favor de esa descapitalización que asumirían las empresas de nuestro país, porque de alguna manera estarían pagando una doble tributación. ¿Esto también le costaría plazas de trabajo a los colombianos? Claro, estando de acuerdo con lo que dice el doctor Villabona, yo le diría 2 o 3 cosas también sobre eso. Es verdad, ese dato que él dice de que en Colombia no se pagan muchos impuestos o no se recaudan muchos impuestos, pues es un dato que en el agregado es cierto, pero esas 15.000 compañías que van a tener que pagar el impuesto del patrimonio sí pagan un impuesto alto. De hecho, en Colombia se sabe, un grupo muy pequeño de compañías son las que pagan la mayoría de los impuestos. Hay un grupo muy grande de compañías informales que no solamente no pagan impuestos, sino que adicionalmente no cumplen con las normas tributarias, no cumplen con las normas laborales, las normas inclusive de permisos sanitarios. Entonces ahí hay un tema, digamos, que no es menor. La otra cosa que vale la pena mirar es que es verdad que se presenta una emergencia invernal, pero también es verdad que Colombia desde el año 2012 tiene una unidad para la atención de riesgos y desastres, unidad que todos los años se ve financiada y que todos los años tiene dinero. Y también hay que decirlo y no se les puede olvidar, unidad en donde ha habido inmensos escándalos de corrupción. Hay una gran cantidad de recursos que se le han entregado a esa unidad. ¿Se las ha entregado quién? El gobierno nacional. Y se han perdido. Y se ha demostrado que se han perdido. Y entonces en este momento tenemos, digamos, nosotros como ciudadanos y como empresarios, una doble condición muy compleja, que es la de saber que allá han sucedido inmensos casos de corrupción, que hay dinero que se ha perdido, hay recursos que se han perdidos, recursos pagados por los ciudadanos colombianos, pagados por el pueblo colombiano, pero también pagados por las empresas colombianas que se terminan, digamos, o terminan siendo parte de esquemas corruptos, de los cuales el gobierno trata como de alejarse y no tiene nada que ver conmigo, y de pronto el presidente habla de que hay gente que lo ha traicionado y que hay gente que se lo ha infiltrado, y no, la verdad es que la responsabilidad del gobierno en términos de corrupción es grande, y entonces resulta especialmente triste, especialmente llamativo, frustrante, que en este momento nos estén llamando nuevamente a los ciudadanos colombianos, en este caso a los empresarios, para que volvamos a fondear la unidad del riesgo. La unidad del riesgo donde se han perdido los recursos que se han perdido, sea o no, digamos, con el conocimiento del presidente de la República, pues yo no lo sé. Pero definitivamente sí bajo la responsabilidad de este gobierno. Y yo sí diría que no se nos puede olvidar a nosotros y nos duele que en este momento vayamos a tener un castigo a la inversión, como es el caso de este impuesto, para pagar justamente recursos que a la unidad del riesgo, que es la que debería atender esto y es la que debería tener un fondo y es la que debería estar con recursos suficientes para poder atender las emergencias que además, por cierto, pues yo no sé hasta qué punto son efectivos en este momento en hacerlo o no. Y eso para nosotros es una preocupación adicional. Sin duda, y además ustedes mencionan un tema muy importante y es el recaudo tributario en Colombia, que al cierre de 2025 terminó por debajo de esa meta que se había establecido en la DIAN, si no estoy mal, por debajo más o menos de 8 billones de pesos. Doctor Villabona, ante esta estrechez fiscal, ante la efectividad de tener ese recaudo que requiere el país, ¿cuál sería esa ruta que realmente sea efectiva con la que el gobierno logre solucionar por lo menos esos 8 billones de pesos que estaba buscando para atender
esta crisis invernal, pero también otros problemas estructurales con las finanzas de nuestro país, que no tenga que cobijar directamente a los empresarios, que finalmente, como lo menciona el doctor Bruce, son los que generan economía, el dinamismo de nuestra economía acá en Colombia? Lo que pasa es que para eso no hay una solución inmediata. El problema es ese, es que los recursos se necesitan ya para solucionar este problema de las emergencias. Y no va a haber una solución que se haga ya, ¿sí? El problema tributario y de recaudo en Colombia es estructural. Como lo decía, cuando uno mira, por ejemplo, la evasión de impuestos en Colombia es cercana a los 100 billones de pesos. Los gastos tributarios en Colombia suman cerca de 130 billones de pesos. Entonces, ahí están los problemas. Hay que hacer una reforma en el código tributario donde se evalúe realmente qué beneficios tributarios se justifican y cuáles no. Y ser más rigurosos, más estrictos con la evasión de impuestos. En Colombia se es muy laxo con eso. La evasión de impuestos en Colombia es muy laxa. Y el contrabando también, hay que atacarlo de una forma más directa, con penas más severas. Hay mucho trámite en Colombia y eso ocasiona que no se recaude lo que se necesita. Pero el problema de fondo es estructural. Cada gobierno que está llegando y que va a llegar, pues le va a pasar lo mismo, va a tener que hacer reformas urgentes para poder tener la liquidez y poder operar. Doctor Bruce McMaster, ¿cuál cree usted que sería entonces ese plan B para el gobierno nacional sin que tenga que acudir a ustedes, a los empresarios, que esto no nos vaya a costar los empleos de miles de trabajadores y se pueda atender definitivamente también por ahora esos recursos que se necesitan de cara a este 2026? Sí, Daliana, nosotros tenemos muchas preguntas respecto de cómo se están utilizando los recursos. Después de que la recibe la DIAN, pues se los entrega al Tesoro y se los entrega al Ministerio de Hacienda y cómo están siendo utilizados. Cuando vemos los presupuestos de los años 22 al 23, sabemos que hubo un incremento en el presupuesto del 19%. Sobre ese 19% entre el 23 y el 24 hubo otro incremento del 19% nuevamente. Es decir, el compuesto de esos 2 años es del 41%, en 41% en términos nominales, por supuesto. Luego, el siguiente año hubo un incremento en el presupuesto nuevamente del 8%. Entonces, al final lo que tenemos es que en cerca de 4 años se ha presentado un incremento presupuestal de cerca del 50%. Es decir, realmente lo que hemos tenido es un gobierno que ha gastado mucho más. Y a uno no se le puede olvidar que la ecuación... Yo estoy de acuerdo con el doctor Villabona cuando él dice el gobierno necesita dinero para operar. Claro que sí, y nosotros se lo damos y nosotros somos los que aportamos esos recursos, los ciudadanos colombianos y los empresarios colombianos. Pero no deja de ser una decisión de entre quién tiene la plata, los ciudadanos, las empresas o el gobierno. Entonces, cuando uno tiene un gobierno que ha incrementado en cerca del 50% en términos nominales su presupuesto, uno lo que ha tenido que hacer es pasar una gran cantidad de recursos de ciudadanos a gobierno y de empresas a gobierno durante los últimos 3 años. Y eso en términos generales puede parecerle a uno una cifra pues alta, pero quizás no lo escandaliza tanto. Pero si usted se da cuenta de cuántos son verdaderamente los contribuyentes que pagan y que realmente terminan aportando, se va a encontrar con que es muy poca gente la que lo hace y son muy pocas empresas las que lo hacen. Entonces, para esas empresas el esfuerzo ha sido gigantesco. No gratuitamente, la inversión en Colombia está caída, la inversión extranjera está caída, no hay en este momento planes de inversión importantes. Casi que le diría yo, y esto es triste, la principal razón por la cual se está produciendo inversión en este momento en Colombia es porque la mano de obra se ha encarecido tanto que se está reemplazando en este momento mano de obra por maquinaria. Esto va a aumentar, por supuesto, la productividad del trabajo, pero va a desaparecer una gran cantidad de empleos en el largo plazo. Lo ve usted en todas las cosas más obvias, digamos, los peajes, los parqueaderos, uno ya paga las máquinas y las máquinas se abren solas, se cierran solas, los peajes van a ser cada vez más automáticos, los edificios van a ser cada vez más automáticos. Ese es empleo que se está destruyendo. ¿Vamos a ser más modernos? Sí, pero con mucha menos gente ganando dinero. Entonces ahí tenemos un tema que no es un tema menor. Y yo le digo sinceramente, nos faltan pocos meses para que el gobierno termine. El gobierno tiene que hacer en este momento un esfuerzo por tratar de administrar bien
sus recursos, debería responder por los recursos de la unidad del riesgo, que son los recursos para estos datos, para estos casos en particular, y decir, bueno, ¿dónde están los recursos que los colombianos le pusieron al gobierno? ¿Y dónde están los recursos que estaban destinados para la atención de emergencias? ¿Y por qué no están? ¿Y por qué estamos discutiendo sobre unos carros? ¿Y por qué estamos discutiendo sobre unos contratos que no conocemos? Y allá vimos al señor de la unidad del riesgo discutiendo sobre un contrato en La Mojana y vimos a La Mojana inundarse esta semana. Es tristísimo realmente. Y en línea con esos recursos a los que usted se refiere, doctor Villabona, hablemos por favor del sustento de estas cifras. Usted sabe que la ley de financiamiento que se hundió en diciembre buscaban 16 billones de pesos, que si bien está casi el 98% financiado del presupuesto general de la Nación de este año, y eso solo representaría el 2%, en esta oportunidad están buscando 8 billones de pesos. ¿Usted cree que esta es una cifra sin sustento o esto también puede ser resultado de un análisis ya técnico consolidado y que sea esa cifra la que realmente pueda atender lo que se necesita ahora mismo? Pues yo no conozco de mano cómo se calculó esa cifra, pero yo me imagino que el Ministerio de Hacienda, para poder estimar los recursos o las entidades del gobierno, sí debieron haber hecho unos cálculos juiciosos para decir que esa es la cifra que ellos necesitan. Yo no pensaría, o pues sería muy delicado que se dijeran cifras sin unos cálculos sustentados. Entonces yo creo que el Ministerio de Hacienda, o quien lo haya hecho, sí calculó el monto que se requiere para atender esos requerimientos. Doctor Bruce, habla el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que acá con esta medida se buscaría especialmente proteger los ingresos de las pequeñas y las medianas empresas. Tengamos en cuenta que el 99% del tejido empresarial nacional está conformado justamente por MIPYMES. Entonces recae la responsabilidad en los más grandes. Para ellos no hay salvavidas porque su tributación también corresponde justamente y es proporcional con los gastos que tienen, con la tributación que hacen. No, y eso está bien. Y las empresas grandes deben pagar más y ojalá sea progresivo. Yo en eso estoy de acuerdo. A mí me parece que la pregunta que le hiciste, Daliana, al doctor Villabona es buena. Y él tiene razón cuando contesta como contesta, pero lo cierto es que en este momento no conocemos, digamos, dónde están las necesidades. Les voy a decir algo. Recuerden ustedes que en la última de las emergencias ambientales se dijo, y inclusive en la última emergencia económica se dijo que se les requerían 0.5 billones de pesos para atender la ola invernal. Eso se dijo ahorita, se dijo en diciembre del año pasado. Y entonces resulta que la ola invernal que se presentó efectivamente, ahora no requiere 0.5 billones de pesos, sino requiere 16 veces más. Es decir, requerimos en este momento 8 billones de pesos. Bueno, ¿en qué se los van a gastar? Por ejemplo, nos van a decir que se lo van a gastar en el contrato de contención de los Jarillones de La Mojana. Bueno, eso estaba presupuestado. Y vimos al director de la unidad del riesgo ir allá y levantar la alerta y quizás más bien hacer la denuncia de que el contrato que se había contratado era un contrato que no estaba siendo ejecutado. Eso lo vimos todos con nuestros propios ojos. ¿En qué se van a gastar esos recursos? Lo mínimo que el Estado debe en este momento es tener un cálculo. ¿A qué va a hacer? ¿Va a repartir los 8 billones de pesos entre los habitantes, entre la población? ¿Cómo la va a repartir? ¿Cómo va a proteger a las pymes? Es decir, ¿en qué consiste el programa de protección a las pymes en Colombia? Lo que se ha demostrado es que el gobierno no ha sido bueno en protección de las pymes. Se están quebrando una gran cantidad de pymes. Cuando fuimos con las pymes a hablar con el gobierno para decirle que la reforma laboral le producía un gran daño, el gobierno hizo caso omiso de eso. A mí me parece interesantísimo lo que se está diciendo en términos de que ojalá conozcamos en qué es que se lo van a gastar y cómo fue que pasamos de una ola invernal que ya se sabía que venía porque el fenómeno del Niño está, digamos, identificado desde mediados del año 2025 hasta mayo del año 2026. Eso ya se sabía que venía. Entonces, y se había dicho que era 0.5 billones de pesos y de repente se multiplica por 16. Yo creo que ese es el tipo de responsabilidades que tienen los funcionarios públicos, que tienen las entidades públicas con la ciudadanía. Para resumirlo, ¿usted considera que esta cifra, estos 8 billones de pesos, aún no tienen el sustento que por lo menos esas 15.000 empresas que van a tener que atender estos impuestos no lo tienen claro?
Pues no, por lo menos no público, Daliana, no, yo no sé si alguien lo conozca, si usted lo conozca, el doctor Villabona ni yo lo conocemos claramente. Ojalá esto haya sido el resultado de un análisis técnico de algún estilo, pero yo me temo que no, yo me temo que al final se hizo un cálculo y dijeron, ¿de a partir de cuándo? Ah, no, pues a partir de 10.000, ¿cuánto? No, pues 0.6, al otro pongámosle 1.3 y tiene más de 30.000 y vamos a hacer esa definición y vamos a ver cuánto nos da. A 8 billones, ah, perfecto. No obtuvimos la reforma la ley de financiamiento que iba por la vía de la emergencia económica de 16 billones, pero sí la de 8, y nos quedamos con la de 8. El apetito de gasto del gobierno compite con los hogares colombianos, compite con el ciudadano colombiano y compite, por supuesto, con la capacidad de las empresas colombianas de generar trabajo. Y si ahora adicionalmente con una inversión bien caída como la que tenemos hoy en día, además en Colombia nos van a decir que es que mantener capital en Colombia, traer capital hacia Colombia, capitalizar las empresas en Colombia, tiene impuesto, pues yo sí diría que estamos cometiendo un error, pues de ahí sí es verdad, de marca mayor, pero bueno, yo me imagino que al gobierno no le importa mucho porque pues termina ahorita en 5 meses Claro. y se va. Doctor Villabona, usted sabe que esto no es del día a la mañana que se logra hacer un recaudo, más hablando de esta cifra importante que ha puesto sobre la mesa el gobierno, suponiendo que en los próximos días conozcamos ese decreto oficial con el que se van a imponer estos nuevos gravámenes para las empresas con altos patrimonios en Colombia, con patrimonios a partir de los 10.000 millones de pesos. ¿Cuánto tomaría recaudar estos impuestos? Se lo pregunto porque la emergencia pasa hoy. Están afectados especialmente allí toda la comunidad del departamento de Córdoba por estas inundaciones que hemos podido ver, pero ¿cuánto tardaría? ¿Sí llegaría de manera efectiva ese dinero que requieren para atender estas emergencias? No, no llegaría porque el impuesto del patrimonio se tendría que pagar con la renta, o sea, eso tendría que ser realmente hasta el año entrante. En ese sentido, doctor Bruce, ¿tendría sentido establecer este recaudo de 8 billones de pesos cuando ustedes los empresarios ahora mismo no se va a ver materializado el pago de estos impuestos, que además va a ser una tarifa progresiva, pero se trata de que es una declaratoria bajo el argumento de esta crisis invernal? Es claro, yo estoy de acuerdo con el doctor Villabona y yo creo que al final nosotros tenemos que, de verdad, nos tenemos que sentar a tratar de tener la famosa reforma tributaria estructural que queríamos tener. Hay que solucionarla, tenemos que solucionar la evasión. El doctor Villabona tiene razón, en Colombia hay un altísimo nivel de evasión. Tenemos que definir bien cómo son las exenciones y cómo son las deducciones. Tenemos que definir bien cuál es el tamaño del Estado que Colombia como país es capaz de pagar. No es una decisión exclusiva del Estado, no es que el Estado quiera, yo quiero tener el tamaño, voy a decir, del Estado mexicano y entonces, por lo tanto, necesito que ustedes me den la plata para pagarlo. No, esa no es una decisión solamente del gobierno, no es unilateral, es una decisión de la sociedad como un todo. Tenemos que definir también cómo vamos a hacer para que el modelo tributario colombiano le permita a las empresas crecer en Colombia, generar desarrollo, generar empleo, generar oportunidades para las familias colombianas. Esas definiciones van todas de la mano. Infortunadamente, la verdad es que en términos generales el gobierno no ha mostrado ser amigo de las empresas en Colombia, de la actividad empresarial y por lo tanto del empleo que genera la actividad empresarial no lo ha sido. Ha sido complejo trabajar con el gobierno, lo sabemos además, pues directamente el gobierno es muy vocal realmente en contra de la actividad empresarial, lo ha sido durante todo este tiempo y yo creo que se equivoca porque al final pues todos dependemos de que podamos producir cosas y tengamos una economía sana Claro, y una doctor economía... Bruce. Doctor Villabona, ¿usted cree que esto es un golpe a las reglas de juego para todos los empresarios, a esa seguridad jurídica que tanto han pedido en los últimos años? Pues yo creo que este es el último, lo que había dicho antes, el último impuesto que se debería poner es un impuesto al patrimonio a las empresas, porque en realidad eso, pues la inversión se va a ver afectada. El gobierno sí podría, yo pues revisando un poco la situación, sí podría incluso recaudarlo este año, pero, pero no sería la mejor alternativa. Yo pienso que esa es la peor salida que puede hacer el gobierno y es colocar el impuesto al patrimonio a las empresas. Yo estoy de acuerdo con el impuesto al patrimonio a las personas naturales, pero no mucho con el de las empresas porque eso afecta a la inversión, eso es real.
Doctor Bruce, esto sin duda es un golpe también a la confianza para ustedes, para los empresarios, para la seguridad jurídica y por ende también para el flujo de caja de ustedes que se ve materializado o no en el crecimiento económico de Colombia. Así es, Daliana, y sabe que ha sido difícil recordar el año pasado, por ejemplo, cómo de alguna forma nos obligaron a pagar una retención anticipada que terminó significando que parte del impuesto que teníamos que haber pagado y causado durante el año 2026 nos tocó pagarlo en el año 2025. Por lo tanto, el monto total de recursos dedicados a impuestos de renta, pues terminaron siendo significativamente mayores, terminó siendo significativamente mayor al que las compañías tenían presupuestado. Eso fue de sorpresa, eso salió con un decreto o con una resolución, pues es una decisión, digamos, exclusivamente administrativa. Luego salió con la emergencia económica, luego salió con la ley de financiamiento, con el decreto, digamos, de tributario que incluía una cantidad de cosas, incluyendo unas sobretasas inmensas. Y nos la pasamos en eso. Cada mes, cada 2 meses estamos teniendo que lidiar con embates, digamos, realmente grandes para las empresas colombianas. Sin duda es un golpe a la certidumbre y a la confianza que uno puede tener de poder trabajar con el Estado colombiano, ¿no? Y en Colombia. Doctor Villabona, esto además también es un golpe directo a esas empresas que hoy tienen activos acumulados, pero de las cuales aún no se conocen sus rentabilidades y las ganancias que han tenido. ¿Cuál es el camino para poderle hacer, por ejemplo, frente a esta situación cuando aún no conocemos ese desempeño, si ha sido positivo, si no? Venimos además de un 23,7% de incremento del salario mínimo, de una inflación que supera el 5%, o sea, de medidas importantes que han tenido, entre otras, que asumir todos los empresarios del país. Bueno, yo creo que los resultados por lo menos los que se han visto en algunas empresas, por lo menos en los bancos, el sector financiero, ha sido bueno. Yo pienso que a la economía no le ha ido mal, la situación de las empresas no han sido malas en general y hay que ser optimistas. Lo que pasa es que ahí es cierto lo que dice el doctor Brookman Master, cuando se anticipa a través de las retenciones. Entonces, el recaudo para este año también puede verse afectado y disminuido, como pasó en 2024, que se hicieron unas retenciones anticipadas en 2023, afectó el recaudo de 2024. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado porque puede que no se cumpla otra vez con el recaudo. Doctor Bruce McMaster, antes de despedirlo, el llamado que usted hace en nombre de los industriales de nuestro país, especialmente de estas 15.000 empresas que deberán hacerle frente a estos nuevos gravámenes por cuenta de este decreto de emergencia económica. Sí, yo diría que el gobierno debería ayudarnos y ser mucho más consciente de que al final no está castigando solamente a las empresas, no está generándole solamente a las empresas, digamos, una afectación económica, está afectando la actividad económica como un todo, por lo tanto está afectando la capacidad de generar empleo de este país. Está afectando a los trabajadores colombianos. Afectar a las empresas es afectar a sus trabajadores, es afectar a sus proveedores, es afectar a los clientes, por supuesto, también, porque entonces les aumenta los costos. No, las cosas en economía no se quedan en un punto de la economía nomás y no tienen luego, digamos, consecuencias sobre los otros eslabones de la cadena. No es gratuito. Yo no sé si usted ha visto, Daliana, cómo, por ejemplo, el DANE ha cambiado la forma de medir el empleo. Ya no habla de La desempleo. conclusión a Villabona. No habla de desempleo, sino habla de desocupación. Yo creo que no es gratuito, la informalidad está creciendo el desempleo también va a estar creciendo y de aquí en adelante va a haber, digamos, un reemplazo grande, inclusive de personas por máquinas. Es decir, el gobierno tiene que ser mucho más consciente de que cuando está hablando con las empresas, está hablando con sus trabajadores. Sí, justamente también esos ciudadanos de a pie que finalmente se ven afectados por cuenta de esto. ¿Está entonces, doctor Villabona, el gobierno a tiempo de pronto de reconsiderar esta cuarta emergencia económica para el país? Yo creo que el gobierno no lo va a hacer. El gobierno necesita los recursos. O sea, el gobierno está sin mucha caja y tiene que buscar alternativas. Buscó esa como de las últimas alternativas que podría cogerse y yo creo que el gobierno no se va a echar para atrás con lo que está proponiendo.
pero el problema de recaudo fiscal en Colombia es grave y hay que buscar soluciones de fondo. Y hay que cambiar la estructura económica del país. Nosotros no tenemos industria y eso es lo que hace crecer el Producto Interno Bruto y es lo que hace crecer el recaudo de impuestos. Entonces hay que cambiar el fondo de nuestra economía. Pues eso es lo más importante, que se logren atender esos problemas estructurales de nuestra economía nacional, que no se trate solo de medidas temporales. Pues doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, gracias por su compañía en este espacio. Gracias, Daliana, gracias al doctor Villabona, con quien siempre es un placer conversar. Doctor Jairo Villabona, exdirector de la DIAN, también gracias por atendernos estos minutos y ayudarnos Gracias, a analizar Taliana. este nuevo decreto. Gracias, Taliana, gracias, doctor Bruce, un gusto. Y también a ustedes, a todos los usuarios de Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo y de Negocios DITU por su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche.